Muchas gracias por la introducción. Bueno, les voy a hablar sobre algo que estoy haciendo de manera muy intensa en estos momentos, es decir, estudiar los espacios de parámetros. De hecho, estamos tratando de hacer, junto con otros colegas, tanto de Bélgica, Alemania, Polonia y Brasil, una especie de revisión de todos los trabajos que se han hecho al respecto. Bien, entonces voy a comenzar hablando de no linealidad, caos, complejidad, que son temas recurrentes eh, que van a venir en esta presentación. Em, y la presentación está básicamente estructurada de la siguiente manera. Primeramente voy a hacer referencia a algo conocido por todos ustedes, seguramente hablar un poco de termodinámica y mecánica estadística, donde se introduce el concepto de diagrama de fase y luego ver algunos aspectos históricos de la teoría de sistemas dinámicos, haciendo énfasis en el concepto de caos que nos va a permitir justamente después poder eh, referirnos a los espacios de parámetros. Obviamente voy a hablar de los espacios de parámetros y las herramientas que utilizamos para su descripción. Y finalmente voy a tocar dos temas en los cuales he estado investigando últimamente. Uno es un sistema químico que se llama autocatalator y el otro es un sistema que es un láser. El acrónimo es VEXEL, Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Y justamente en ese sistema aparecen un montón de estructuras en el espacio de parámetros y me voy a referir justamente a ellas. Bien, entonces hablemos de los diagramas de fase. Si ustedes recuerdan su curso de termodinámica, sin duda eh, van a rememorar que han trabajado con diagramas de fase para determinar el estado de un determinado sistema. Estamos hablando de estados de la materia en particular. Eh, Dentro de lo clásico tenemos sólido, líquido y gaseoso. Entonces, bueno, es una parte de la termodinámica que surge en realidad gracias a los trabajos de Josiah Gibbs, que, bueno, establece las bases de lo que hoy conocemos como la termodinámica del equilibrio de una manera formal y haciendo mucho uso de lo que es la geometría. Entonces, a diferencia de los trabajos, bueno, si rememoramos un poco más, podríamos decir que formalmente la termodinámica aparece con la descripción del ciclo de Carnot, eso es más o menos por 1820, y luego hubieron bastantes avances en lo que se refiere a la termodinámica, habían incluso diagramas, pero que no son considerados como diagramas de fase, eh, y siempre tomando como referencia las magnitudes típicas de la termodinámica, como ser presión, temperatura, volumen. eh, y si vamos un poco más lejos, si vamos a los sistemas abiertos, potenciales químicos, número de partículas, etc. Bien, lo mismo tenemos, podríamos hablar de los diagramas de fase que aparecen con Josiah Gibbs y que son mejorados a lo largo del tiempo, pero la base es la termodinámica y se complementa con la mecánica estadística. Voy a explicar por qué es que hay esa relación con la mecánica estadística y qué tiene que ver con los sistemas dinámicos. Y podemos seguir hablando de diagramas de fase, cuando estudiamos magnetismo, cuando estudiamos sistemas complejos. Obviamente, lo que nos interesa en esta charla son los sistemas dinámicos y son los espacios de parámetros. Y luego podemos tener interfaces con puntos críticos que pueden ser
no, normalmente cuando nosotros vemos los diagramas de fase de la termodinámica, es bien conocido tener el punto triple, donde bueno, el ejemplo clásico, cuando hablamos del agua, por mencionar lo súper conocido, tenemos, ups, perdón, tenemos el punto triple que eh, no se ve, creo. Sí. Bueno, Eh, tenemos el punto triple, donde sigue, hay perdón, la doctor, sigue coexistencia de los en tres estados. sigue en la ¿Perdón? diapositiva del inicio, con el título. Ups. Ya, ok. Ahora sí. Está con la diapositiva del título todavía. Ok. Ahora sí, Espero que ahora sí. se puede ver. Y sí, yo creo que está bien. Estoy en diagramas de fase y estoy mostrando un diagrama de fase. Sí, Perfecto. Entonces, les comentaba que tenemos el punto triple, donde coexisten los tres estados en este caso, del agua. Bien, eh, si, si comparamos los diagramas de fase que se obtenían hace muchos años, comparados con los que podemos obtener ahora, donde hay diferentes, podríamos decir, subestados, sobre todo en la parte sólida, nos podemos dar cuenta de que realmente ha habido un avance enorme y es debido básicamente a que se tienen mejores equipos, la tecnología ha mejorado, podemos ir realmente hasta temperaturas súper bajas o presiones súper altas. Entonces, es bien importante esto de los diagramas de fase. Aquí muestro una foto de Chacaltaya con un colaborador, el profesor Edson Denis Leonel, que cuando nos visitó, bueno, cuando fuimos a Chacaltaya, eh, bueno, él tomó un mate de coca para evitar el efecto de la altura y obviamente había que hacer hervir el agua y bueno, el agua hierve a 73 grados, es decir, a una temperatura menor incluso que La Paz y obviamente mucho menor a la temperatura de ebullición del agua en condiciones normales, es decir, a nivel del mar. Aquí es para mostrar que estábamos a 5.300 metros sobre el nivel del mar y bueno, esta foto era también para hablar un poco de la pérdida de las escalas, en cierta manera, sobre todo cuando tenemos este tipo de paisajes. No voy a hablar no voy a continuar con esto de las escalas y voy a pasar directamente a hablar de caos. Les decía, vamos a hacer una especie de historia de los sistemas dinámicos a partir de
de la evolución del concepto de caos o, digamos, a llegar al concepto de caos. Entonces, antes de Poincaré, obviamente ya existía la teoría de sistemas dinámicos, podríamos decir que con Newton empieza la teoría de sistemas dinámicos y parecía estar todo resuelto básicamente. Sin embargo, uno de los problemas que quedaba abierto era el problema de los tres cuerpos y este problema ha sido atacado por Poincaré gracias a un concurso eh, que lanza un rey europeo y, bueno, para ver quién podía resolver el problema de los tres cuerpos. Y básicamente Poincaré fue seleccionado, Poincaré, matemático realmente de los buenos en ese tiempo, era súper reconocido y más o menos que el director del concurso, que a su vez era el editor de la revista más famosa de matemática entonces, Weierstrass, eh, bueno, lo invita a participar del concurso sabiendo que iba a ganar y bueno, eh, se puede mencionar también a obviamente Bayer Strass y su asistente Sonia Kovalevskaya, o su estudiante Sonia Kovalevskaya, estaban interesadas también, estaban interesados en el problema de los tres cuerpos y bueno, se lanza el concurso, obviamente Poincaré gana, pero el concurso consistía en que, aparte de ganar una cierta cantidad de dinero, también el trabajo debería ser publicado justamente en la revista que Bayer Strass dirigía. En el interín de la impresión, se dan cuenta de que habían unos errores que no podían pasar, ¿no? Es decir, ya se había impreso la revista, pero antes de lanzarla ya se tenía el material impreso, se dan cuenta de errores que no podían pasar justamente por la relevancia de la revista y Poincaré finalmente tiene que gastar todo lo que recibió y más aún, ¿no? Tiene que poner de su propio pecunio para poder hacer una nueva impresión del número de esa revista. Entonces, bueno, pero el problema no es que se haya resuelto el problema de los tres cuerpos de manera analítica, pero se dan los primeros pasos para poder justamente resolver ese problema de los tres cuerpos, donde se notan lo que hoy podríamos llamar un comportamiento caótico. Entonces, a lo largo de los años que siguen, desde diferentes escuelas, se abordaron estos temas, ¿no? Por ejemplo, Birkhoff puede demostrar uno de los teoremas de Poincaré, ¿no? Que era súper importante. Habían otros matemáticos que se dieron cuenta de que existían bifurcaciones, de que el comportamiento regular no era el más común en sistemas dinámicos que estaban compuestos de más de dos cuerpos. Tenemos las contribuciones de la escuela rusa también, en ese tiempo la escuela soviética, Kolmogorov y Arnold. Kolmogorov es bien conocido no solamente por sus aportes a los sistemas dinámicos, sino también por sus aportes a la teoría de la información y también eh, marca en cierta manera un aporte muy importante al estudiar turbulencia para el surgimiento para la maduración de la idea de lo que es el caos. Su estudiante Arnold es bien conocido también en el sentido de que
es el primero en determinar zonas donde se puede distinguir comportamientos regulares de comportamientos cuasi periódicos. Y, digamos, en términos de diagramas de fase, quizás es la primera representación, ¿no? Las denominadas lenguas de Arnold, donde se distingue los comportamientos periódicos de los comportamientos regulares y normalmente Arnold trabajaba con sistemas forzados, es decir, sistemas dinámicos que estaban sujetos a un forzamiento periódico y en ese sentido, los comportamientos regulares estaban en relación con lo que llamamos el enganche de fases. O si se tenía un enganche de fases del sistema oscilante con el forzamiento, se tenía una lengua de Arnold y dependiendo de la relación de frecuencias, se podía determinar eh, qué tipo de relación se tenía entre las frecuencias. Y obviamente, si nos ponemos a pensar en términos eh, de esa descripción, todos los números racionales podían ser descritos mediante lenguas de Arnold. Bueno, y ahí surge el problema, ok, si todos los números racionales, si tenemos por decir algo, tenemos una frecuencia uno para el sistema dinámico en cuestión y tenemos una frecuencia 2 para el sistema que está actuando de manera periódica sobre el primero. Entonces, si se tienen enganches de fase, vamos a tener una relación 2 a uno o uno a 2 como quieran llamar, y de esa manera definimos lo que se denomina el Winding Number, y todos los números racionales podrían ser representados por una lengua de Arnold. Pero justamente en medio de todos esos números naturales, perdón, números racionales, hay los números irracionales y que vendrían a representar las zonas de cuasiperiodicidad. Y la cuestión es, eh, el diagrama de fases tiene más números racionales que números irracionales o más regiones de comportamiento regular periódico que de comportamiento cuasi periódico. Y la respuesta es que hay más cuasiperiodicidad porque si bien tenemos infinito número de números racionales, tenemos la misma situación para los números irracionales, pero el infinito de los números irracionales es mayor que el infinito de los números racionales. Bueno, luego tenemos otros trabajos. Vale la pena mencionar, por ejemplo, a Smail, que es el primero, bueno, es uno de los primeros en darse cuenta de que eh, es bien fácil alcanzar comportamientos irregulares y junto con, bueno, quizás la colaboración de Smail con Peixoto, un matemático brasileño, fue bien importante para eso y que también dieron las pautas para que el concepto de lo que hoy denominamos como caos vaya madurando. Y desde el punto de vista ya más numérico o aplicado, obviamente el trabajo de Lorentz, el famoso atractor de Lorentz que viene de un sistema meteorológico, que se puede reducir a un sistema de tres ecuaciones. Enseguida voy a mostrar ese atractor de Lorentz. Eh, es quizás el punto inicial para pensar en la idea que tenemos del caos hoy en día. Y el término caos se introduce por primera vez en 1975 gracias a, bueno, a un trabajo de Yorke y sus colaboradores. Hay montones de ejemplos de caos.
Simplemente por mencionarles algo, bueno, el problema de los tres cuerpos, con eso estaríamos diciendo que la teoría del caos empieza con Poincaré, el estadio de Bunimobile o montón de estadios que tenemos donde las partículas que se mueven al final van a tener trayectorias súper intrincadas que podemos asociarlas con comportamiento caótico. Y a nivel de cuestiones más sencillas, tenemos lo que se denomina la aplicación logística, que es un mapa, en realidad, que está inspirado en un modelo poblacional, que es el modelo de Verhulst, eh, pero que al hacerlo discreto, la discretización es hecha por May, nos muestra que con un simple mapa podemos tener todos los comportamientos posibles, yendo desde un comportamiento completamente regular, sin oscilaciones, como podemos ver aquí, comportamientos oscilatorios de diferente orden y comportamientos caóticos. Eh, las primeras herramientas, ¿no? Si bien ya habíamos mencionado que eh, los diagramas de bifurcación y los exponentes de Lyapunov ya se conocían, ¿no? Quizás algo que olvidé mencionar es el hecho de que Lyapunov es más o menos contemporáneo de Poincaré, y Lyapunov da las bases para el análisis de estabilidad. Eh, Quizás lo contrario de lo que se pretendía hacer eh, con los trabajos que se desarrollan a partir de Poincaré, donde más bien se trataba de buscar la estabilidad, pero por alguna razón siempre se caía en la inestabilidad. Entonces, cuando ya se establece el hecho de que las inestabilidades son mucho más frecuentes de lo que se pensaba y quizás ¿no? es el comportamiento más común de los sistemas dinámicos, se empieza a utilizar fuertemente los exponentes de Lyapunov. De hecho, es una de nuestras mayores herramientas, como lo voy a mostrar posteriormente. Y se pueden obtener diagramas de bifurcación simplemente viendo el comportamiento que adquiere la variable dinámica en cuestión. Y los exponentes de Lyapunov nos dan la información de que si el exponente es positivo, estamos en una región de comportamiento caótico, y si el exponente es negativo, más bien tenemos un comportamiento regular. El caso en los que, bueno, en situaciones donde el exponente de Lyapunov es cero, estaríamos hablando más bien de cuasi periodicidad o de una transición eh, que implica una bifurcación. Bueno, este es el famoso atractor de Lorentz y sus proyecciones. Y bueno, es la base de, ¿no? Cuando hablamos de caos, siempre se hace referencia a este atractor de Lorentz, que, bueno, los que hacen divulgación de la ciencia le encontraron forma de mariposa y se habla mucho del efecto mariposa, como que fuese una alusión a la teoría del caos. Y no, se menciona lo que se dijo alguna vez, no sé si Lorenz fue el que dijo, que la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales podría determinar que eh, el aleteo de una mariposa en un determinado lugar, o sea, no podemos pensar, no sé, en La Paz pueda desencadenar un tornado, un huracán en Centroamérica. Es, esa es la idea de la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Bien, entonces tenemos, una vez que surge
el concepto de caos, la idea se convierte en tratar de distinguir los comportamientos regulares de los caóticos. Estas diapositivas les deben recordar, para los que estuvieron en la charla que di en la carrera en agosto, mostrar que en realidad cuando empezamos ¿no? con la descripción de un sistema dinámico, primeramente podemos decir, bueno, hacemos caos o no caos, simplemente así. Entonces, caos negro, perdón, caos blanco, no caos negro, y de esa manera podemos distinguir ciertas estructuras regulares, y de hecho, eh, vale la pena aquí mencionar eh, estas estructuras que son súper conocidas, que se denominan shrimps o en castellano camarones, y que han sido estudiadas intensamente durante mucho tiempo. En realidad hay una discusión del surgimiento de esas estructuras que hoy en día, ¿no? Las conocemos como camarones, pero diferentes científicos encontraron estas estructuras incluso antes de la denominación ¿no? de lo que hoy conocemos como camarones, simplemente para citar algunos nombres. Eh, eh, por ejemplo, un matemático que trabajaba en Francia, de apellido Mira, él encuentra estas regiones y las denomina crossroads, o sea, caminos entrecruzados, o sí, caminos entrecruzados, y hace un análisis basado sobre todo en las propiedades analíticas que él podía sacar del sistema en cuestión, y tenía unos diagramas extremadamente complicados, tan extremadamente complicados que si hoy vemos el número de citaciones que tienen los artículos de Mira, no son muchas comparadas con las citaciones que vemos cuando se introduce el término camarón. Posteriormente hay otros hallazgos de las mismas estructuras. Un matemático canadiense de apellido Glass encuentra estas mismas estructuras y las denomina anzuelos. Igual no tiene mucho éxito en en la denominación, como que pasa al olvido. Y algo que tiene un poco más de éxito son las estructuras que se denominan golondrinas. El problema es que se confunde en realidad todo lo que era más o menos de comportamiento regular, caía en ese saco de golondrinas, y obviamente el- no se tenía en realidad el mar de caos rodeando a la estructura de comportamiento regular, y como el caos era lo que se quería describir de alguna manera, tampoco llega a tener mucho éxito, y finalmente ya cuando ya eran bien conocidas las estructuras de Camarón con ese nombre, el último trabajo de Lorenz es justamente sobre el mapa de Enon, y él encuentra las mismas estructuras que las llama ventanas compuestas, y bueno, al final bueno, es el problema de las publicaciones a veces es que eh, no se les puede decir no a eminencias, ¿no? Digamos, a nombres pesados, ¿no? Como es el caso de Lorenz, y, eh, y al contrario, ¿no? Podríamos considerar los contraejemplos, o si hay papers que vienen de países de, no sé, de África o de Sudamérica, hay cierta reticencia a creer que se puede hacer buena ciencia.
Es, es ridículo, pero bueno, así, a veces eh, así funciona la ciencia, ¿no? Bueno, en todo caso, la aseveración de Lorentz, de ventanas compuestas, al final tiene que hacer un, una adenda a su artículo indicando que evidentemente ya se conocían estas estructuras, pero que todo lo que publicó era de buena fe. Bien, entonces, con esta diapositiva muestro una vela y es como que estuviésemos mirando en la noche con una vela, no nos da mucha luz, pero bueno, nos permite distinguir ciertas cosas. Si ponemos un foco, como en este caso, y haciendo la analogía, ¿no? Utilizando la misma figura que habíamos visto anteriormente, vemos que podemos distinguir regiones regulares, que son las que están en blanco y negro, ¿no? Hay una escala del blanco, del color blanco y negro, de blancos y negros, y hay una escala de colores. Todo lo que está en colores representa comportamiento caótico, todo lo que está en la escala de blanco y negro representan estructuras regulares y es más, podemos distinguir cosas interesantes que aquí les puedo mostrar, que son estas regiones blancas que están relacionadas con órbitas superestables. Tenemos órbitas superestables y esta región donde podemos distinguir la casi periodicidad también. Y finalmente, si estamos, ¿no? A la luz del sol, podemos tener una visión en colores, ¿no? Con muchos colores. Y como ustedes verán, aquí todas las estructuras regulares son distinguibles en cuanto a las periodicidades que tienen. Podemos distinguir claramente la casi periodicidad de la parte caótica, pero en realidad esa casi periodicidad no es que haya sido producto de trabajar solamente con las periodicidades. Ha sido una combinación de trabajar con exponentes de Lyapunov y periodicidades para tener una visión como esta, ¿no? Digamos, este es el espacio, la representación del espacio de parámetros más completa, donde tenemos las características de las regiones con comportamiento regular, podemos distinguir la casi periodicidad y evidentemente podemos distinguir las regiones caóticas. Bien, entonces estos son los espacios de parámetros, ¿no? En el caso aquí estamos hablando de un sistema discreto que es el mapa de Chialbo, y usamos los parámetros A y B y o los otros parámetros los dejamos constantes y tenemos una visión eh, del comportamiento del sistema como tal. Bien, sigamos hablando de los camarones, ¿no? Aquí hay otros camarones, pero en vez de referirnos a las periodicidades y a los exponentes de Lyapunov, aquí podemos distinguir a partir del tratamiento de las series temporales, utilizando el análisis de recurrencia cuantitativo y usando los indicadores de ese análisis de recurrencia cuantitativo, eh, cómo es que podemos reproducir estos camarones en el espacio de parámetros. Bien, tenemos varias herramientas, podemos utilizar medidas de entropía, ¿no? Métodos ordinales para poder hacer la representación del espacio de parámetros, pero indudablemente las herramientas más poderosas son los exponentes de Lyapunov y el cálculo de periodicidades. Entonces, hecha la introducción, ¿no? Hecha la historia
cómo y por qué se llega a utilizar espacios de parámetros en sistemas dinámicos, paso a explicarles un poquito de lo que he estado haciendo en el último tiempo. Quiero referirme a este oscilador químico que se denomina el autocatalator. Está regido eh, por estas reacciones químicas donde tenemos aquí una reacción de autocatálisis, ¿no? Que marca la no linealidad en el sistema, ¿no? Es esta parte del diagrama. Y a partir de las ecuaciones de la reacción podemos determinar el sistema dinámico en cuestión. Utilizando la ley de acción de masas, podemos llegar a este sistema dinámico que consiste en un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Bien, entonces este es el autocatalator y en este autocatalator lo que sí podemos controlar es esta parte, ¿no? Lo que llamamos P es lo que introducimos a la reacción y eso sí podemos controlar porque las constantes de velocidad que están determinadas por los parámetros que contienen acá, ¿no? Los diferentes Ks, no son controlables, ¿no? Podemos asumir que si conocemos muy bien una reacción, sí, podemos decir, ok, hemos calculado el valor de la constante de velocidad de la reacción, que son estas Ks, pero no podemos controlar estas Ks, ¿no? Digamos, una vez que empieza la reacción, ya está, ¿no? Eh, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con K, con estas constantes. Pero sí podemos controlar lo que introducimos al reactor, que es P. Entonces vamos a introducir un forzamiento en el sistema y justamente a partir de P un forzamiento de este tipo y dejando, ¿no? Fijando los valores de las velocidades de reacción y usando justamente lo que denominamos las periodicidades. En nuestro caso, como estamos hablando de sistemas continuos, las periodicidades están dadas por el número de isospikes por periodo o el número de máximos por periodo que se tiene en el sistema y cada uno de estos colores representa el número que se tiene de máximos. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo, entonces podríamos decir que la oscilación es, ¿no?, una oscilación tipo senoidal, con un solo máximo. Eh, bueno, tenemos oscilaciones con dos máximos, tres máximos, etcétera. Y lo que nos interesaba era buscar las regiones caóticas, ¿no? Entonces podemos ver que estamos en la búsqueda de regiones caóticas. ¿Y por qué buscábamos regiones caóticas? ¿No? Digamos, eh, después de haber colaborado con un grupo eh, de biología teórica, y más propiamente dicho, de cronobiología teórica. Eh, Hicimos un modelo de cáncer, analizamos el modelo de cáncer para estudiar los efectos de la radioterapia y la importancia de la aplicación de las dosis. Entonces, el siguiente paso fue ver, bueno, estudiaremos ciclos circadianos, ¿no? Ellos estudian muchos ciclos circadianos y, bueno, ellos son más bien, ¿no?, más de resultados, o sea, les interesa tener resultados biológicos y bueno, cuando yo les muestro este tipo de diagramas, qué bonitas figuras, ¿no? Pero no nos sirve de mucho, ¿no? Si no podemos tener medidas experimentales o si no podemos construir un modelo biológico que sea plausible.
Entonces, surgió la idea de estudiar ritmos circadianos y el hecho de probar una conjetura que es, bueno, que se formuló, no sé, hace unos 30 años por un biólogo que decía, que se preguntaba, ¿el ciclo circadiano es caótico? ¿No? Él hacía la conjetura de que sí, pero lo que nosotros observamos es más bien la regularidad del ciclo circadiano, pero tenemos que considerar que esa regularidad puede deberse más bien a la acción del sol, ¿no? Del día y la noche, o de la duración en otras palabras, de la duración del día. Entonces es un sistema forzado, el ciclo circadiano es un sistema forzado y surge la cuestión de que podrá ser caótico. Entonces todavía no tenemos la respuesta, pero un primer paso era ver si forzando un sistema como el autocatalator podríamos posteriormente ver si se podía hacer el control o el anticontrol de caos. Entonces, bueno, aquí sin forzamiento tenemos diferentes series temporales, ¿no? Por decir algo, aquí tenemos un ciclo límite, ¿no? Con un solo isospike, con un solo máximo. Aquí tenemos un ciclo límite con cuatro máximos. Y aquí tenemos un bueno, un atractor caótico. Bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros forzamos el sistema? Sorpresa, para la situación en la cual teníamos un ciclo límite con un solo máximo, aplicando un forzamiento que es, ¿no? Con un periodo de 0,075 y una amplitud de 0,03, el ciclo límite de orden uno parece volverse un atractor caótico. El ciclo límite de orden 4 parece volverse un ciclo límite de orden 8. Bueno, no hay mucha diferencia. Y lo más importante, el atractor caótico se transforma en un ciclo límite de orden 3. Entonces, esto podemos ver utilizando el espacio de parámetros, donde tenemos el periodo de forzamiento y la amplitud de forzamiento. Y nuevamente, eh, las regiones coloreadas representan comportamientos regulares, las regiones oscuras normalmente representan comportamientos caóticos. Podemos hacer diagramas de bifurcación, podemos hacer la representación en el espacio de fases, ¿no? Con las tres variables dinámicas, es decir, viendo la trayectoria en el espacio de fases. Y es más, hemos ido más allá en el sentido de decir, bueno, vamos a ver cómo cambia el paisaje dinámico cuando forzamos un sistema. Si ustedes recuerdan, este era no, casi nuestro punto de partida. Aquí tenemos un forzamiento muy pequeño y a medida que aumentamos el forzamiento, eh, el paisaje dinámico se transforma terriblemente. Por ejemplo, aquí, si se aplica una amplitud muy grande, un forzamiento muy grande, bueno, todo se vuelve oscilación ciclo límite 1, ¿no? Puesto que estamos aplicando un forzamiento que es senoidal, es decir, que es con un solo máximo. Pero bueno, tenemos diversidad de comportamientos que surgen a partir del forzamiento y lo importante de este trabajo ha sido que se ha demostrado que podemos, a partir del forzamiento, eh, transformar un oscilador o la oscilación caótica de un oscilador, podemos controlarla y volverla una oscilación regular. Es decir, la primera parte de nuestra pregunta está respondida. Entonces, la segunda parte es ver los
modelos de ritmos circadianos que se conocen actualmente. Eh, Estamos en ese trabajo, tenemos un modelo de ritmo circadiano que tiene, si mal no recuerdo, 8 ecuaciones. Es un trabajo numérico titánico para poder hacer esto y que tiene que estar complementado además por las medidas experimentales que tienen los biólogos. Entonces, la puerta se ha abierto para estudiar ritmos circadianos con este trabajo. Y brevemente, ya mostrándoles simplemente algunas figuras de el, el sistema dinámico del láser, del VEXEL, con inyección óptica. Es un sistema dinámico con 6 ecuaciones diferenciales. Eh, Aquí 6 porque tenemos parte real, parte imaginaria en cada una de estas componentes. Y el problema inicial era poder determinar las regiones donde se produce cambio de polarización o en inglés polarization switch. Entonces, para los que trabajan con láseres, este era un problema muy importante desde el punto de vista del comportamiento operacional del láser. Entonces, a partir de métodos tales como trabajar con las bifurcaciones, ellos trataban de determinar dónde es que podían ocurrir estos cambios de polarización. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido utilizar tanto los exponentes de Lyapunov para construir los espacios de parámetros eh, como el cálculo de periodicidades. Y hemos llegado a determinar justamente las regiones donde se produce ese cambio de polarización. Entonces, desde el punto de vista aplicativo, se ha cumplido con el objetivo que se tenía de determinar eh, ese comportamiento de cambio de polarización. Sin embargo, en el interín hemos encontrado un montón de estructuras dinámicas. Por ejemplo, tenemos aquí regiones lobulares. Voy a indicar que eh, estas representaciones son con exponentes de Lyapunov. Estas figuras son utilizadas con determinación de periodicidades para las componentes X y Y del campo eléctrico. Entonces aquí vemos la aparición de zonas lobulares y en esas zonas lobulares encontramos algo que es típico en sistemas dinámicos que presentan comportamiento eh, que se denomina Shilnikov, que es la presencia de espirales. Digamos, las espirales aquí no son tan espectaculares como en otros sistemas, pero bueno, se pudo observar esto. Se pudo observar un fenómeno interesante que ya lo habíamos anticipado en un trabajo anterior, que es la aniquilación de camarones, ¿no? Con exponentes de Lyapunov. Vemos además las órbitas superestables y cómo, ¿no? Tenemos dos camarones que es como que se juntasen y al final terminan aniquilándose para formar una estructura de anillo. Tenemos diversidad de estructuras de anillo, como estas, y tenemos estructuras donde participan tres camarones, que, bueno, un físico boliviano hizo un trabajo sobre esto, fue el primero que observó, físico boliviano que ahora trabaja en Brasil, que denominó como tricornios, ¿no? Es un tipo de sombrero que como que eh, tiene una forma más o menos triangular y nosotros podemos observar que ese tricornio
en realidad está compuesto por el- la juntura de tres camarones. De alguna manera, tres camarones se juntan y dan lugar a estas estructuras de tricornios. Y algo más interesante es ver las redes de camarones, ¿no? Como estas, donde hay muchos camarones involucrados, y aquí podemos ver con más detalle. Además, estos camarones tienen la misma periodicidad, estas redes tienen la misma periodicidad, y eh, es algo nuevo, ¿no? Tener redes con cinco o seis elementos que están enlazados es algo nuevo. Y aquí se observan otro comportamiento que es común en algunos sistemas, bueno, común, ahora se está volviendo común, pero que recientemente fue descubierto, que son los denominados ojos de caos, ¿no? Estas estructuras que se tienen allí. Y lo más importante, y es de lo que había hablado en la charla de agosto, es el hecho de tener chiralidad y puntos quíntuples. Chiralidad en el sentido de que si nosotros colocamos un espejo aquí, desde el punto de vista del sistema dinámico, la imagen va a tener el mismo comportamiento. Es decir, colocamos el espejo que pase por esta parte y allí tenemos una periodicidad 10, 9 y 8, y lo mismo aquí, 9, 8, y para cada una de las capas que se tienen, tenemos que existe esa chiralidad. Se han encontrado eh, diferentes tipos de chiralidad, pero también se encuentran situaciones de no chiralidad, a pesar de que igualmente se tienen los puntos quíntuples. Cuando hablamos del diagrama de fase del agua, decíamos que el punto triple era la coexistencia de tres estados. Aquí tenemos puntos quíntuples, donde a lo que nos referimos es que en una región con comportamiento regular tenemos la coexistencia de cinco regímenes regulares, es decir, aquí tenemos un régimen con cuatro máximos por periodo, cinco máximos, 10 máximos, 9 máximos y 8 máximos. Entonces, y además, lo interesante es que tenemos una secuencia de estos puntos quíntuples que nos hace pensar en una especie de diagrama de bifurcación. Entonces, aquí podemos ver los diferentes comportamientos. Cuando se tiene chiralidad, ¿no? Podemos encontrar, podemos determinar con base en las periodicidades primarias cuál va a ser la secuencia de las periodicidades de las diferentes capas, y podemos encontrar la ecuación de recurrencia. Y bueno, es lo que quería mostrarles de este trabajo que se ha publicado el año pasado, el 2025. Y nada, simplemente para terminar, ups, no sé, ahí, ok. Para terminar, decirles que se tiene una relación entre termodinámica, mecánica estadística y sistemas dinámicos. Y si han estado atentos, yo les había mencionado que la parte de la mecánica estadística era bien importante al hacer la relación con los sistemas dinámicos. ¿Por qué? Bueno, normalmente, si bien la termodinámica surge en principio, la formalización de la termodinámica se da con la mecánica estadística y sobre todo con los trabajos de Maxwell y Boltzmann. Y una de las hipótesis fundamentales de la mecánica estadística es la hipótesis ergódica. Y esa hipótesis ergódica ha sido demostrada en lo que concierne a los sistemas dinámicos,
Y justamente otro de los científicos de mucho renombre, que es von Neumann, demuestra esa hipótesis ergódica y es más, se va mucho más allá y se establece una teoría ergódica. Ahora es un dulce para los matemáticos hablar de teoría ergódica. Y de ahí que la mecánica estadística y los sistemas dinámicos, de alguna manera, también están íntimamente relacionados. Bueno, se tiene gran riqueza dinámica, tenemos diferentes herramientas para hacer el análisis del espacio de parámetros y por el momento esta frase de Giorgio Parisi me acompaña y de hecho es el epígrafe del trabajo que estamos haciendo de revisión. Bueno, la frase dice, The more we explore the universe, the more we discover new regions to be explored. Each discovery allows us to formulate countless new questions that we were previously unable to conceive. En otras palabras, mientras más exploramos el universo, para nosotros la charla de hoy eran los sistemas dinámicos. Entonces, a partir de conocimientos que eran importantes, es decir, tener simplemente el conocimiento de sistemas hamiltonianos, hemos podido llegar a establecer un nuevo comportamiento, que es el comportamiento caótico, gracias también a los trabajos que se hicieron sobre turbulencia, pero eh, vale la pena aclarar, turbulencia y caos no son la misma cosa, ¿no? Digamos, la turbulencia fue muy inspiradora para el surgimiento del caos, pero no es lo mismo. La turbulencia sigue siendo un sistema que está abierto desde el punto de vista formal y como ustedes se darán cuenta, con los medios computacionales que tenemos ahora, podemos ir a los detalles que ofrecen los espacios de parámetros. Si les mostrase los primeros espacios de parámetros obtenidos por Mira o por el mismo Arnold con sus lenguas, eran súper rudimentarios. Hoy, gracias la capacidad computacional o a lo que podríamos denominar la fuerza bruta, podemos obtener realmente diagramas de fase donde podemos hacer el control de los sistemas. Y como siempre, tengo que agradecer a la Unión Europea que gracias al Grant María Sklodowska-Curie, me permite hacer investigación en el NACSIS, ¿no? En el Instituto de Sistemas Complejos de la UNAM. Bueno, gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Estaba, la verdad, muy, muy interesante. Siempre es un gustazo escuchar sus charlas. Ahora, tal vez hay alguna pregunta del público. Si hay alguna pregunta, ahí está. Nil Saavedra está levantando la mano. Puede abrir su micrófono o escribirla en el chat si gusta. Gracias, y muchas gracias, doctor. Como siempre, ha sido un gusto poder escuchar y conocer esta exposición. Yo quería saber si existe existen algunos casos en los que se estén aplicando esto de, diríamos, aprendizaje de máquina o learning, no desde el punto de vista de la potencia computacional que seguramente se viene usando, ¿no? Por muchas décadas en sistemas dinámicos, sino más bien si se espera algún tipo de insight nuevo o algún tipo de línea de investigación relacionada con lo que usted nos comentaba. Tal vez si Sí, usted sabe algo al respecto. muchas Gracias. gracias por la pregunta, es súper interesante. Y bueno, voy a permitirme hacer referencia a un estudiante de física, un ex estudiante de física que ahora está, no sé, ha terminado la maestría, creo. Él está en Bélgica también. Tuve la oportunidad de verlo, o sea, hace un tiempo. Y justamente con él comenzamos a tratar de hacer
lo que usted menciona, es decir, eh, enseñar a hacer un método de machine learning para poder hacer el reconocimiento de los atractores y con base en ese reconocimiento poder construir el espacio de parámetros. Lastimosamente su trabajo no se ha publicado, estamos en ese afán, ¿no? Yo entiendo que él tiene otras ocupaciones también, pero el 2018 se empezó con eso y obviamente ahora hay una tendencia a hacer uso de la inteligencia artificial para poder hacer la descripción de sistemas dinámicos, ¿no? Y una partecita de la revisión del trabajo que estamos haciendo se refiere a eso. Entonces, sí, sin duda alguna la inteligencia artificial va a invadir todo el contexto científico. Gracias por responderle, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Franklin levantó la mano. Sí, buena charla, profe. Y yo tengo una pregunta referente a los ciclos límite que mencionaba anteriormente. Yo Ujú. tengo la duda de, o sea, estos ciclos, en qué régimen del espacio de fase aparece? O sea, si aparece en el régimen caótico o no caótico, es algo más transitivo. No sé si me voy a entender la pregunta. Sí, 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 entiendo y tal vez vamos a mostrar algunos de los ciclos límites, ¿no? Digamos estos. Sí. Bien, la diferencia es que los ciclos límites representan un comportamiento regular, es decir, tenemos, ¿no? En términos de oscilación, tenemos un periodo, una frecuencia bien establecidas, ¿no? Eso llamamos comportamiento regular. En cambio, cuando hablamos de comportamientos caóticos, se pierde esa regularidad, ¿no? Aquí tenemos la serie temporal para los ciclos límites que se reducen a una estructura cerrada en el espacio de parámetros. Cambio, cuando hablamos del comportamiento caótico, si seguimos aumentando el tiempo ¿no? de la serie temporal, finalmente va a parecer que toda esta parte del espacio de fases se va a llenar, ¿no? En realidad no es que se llena, ¿no? Porque hay un teorema justamente debido a Sofía Kovalskaya que impide que haya intersección de las trayectorias, pero están cada vez más y más cerca que a nuestra vista podría parecer que se ha llenado esta región, toda esta región. Entonces, creo que esa es la gran diferencia entre un atractor caótico, ¿no? Y los ciclos límites. En el caso de las casi periodicidades, tenemos una especie de ciclos límites, ¿no? Se cierra, parece cerrarse, pero en realidad es como que hablásemos de un toro y las oscilaciones ocurren en ese toro, ¿no? Y no llegan a cerrarse, pero están restringidas al toro en cuestión, ¿no? Dependiendo de la dimensión de la cual estemos hablando. No sé si he podido responder a su pregunta o Sí, profe, muchas gracias. Tengo otra pregunta, si me lo adelante. permite. ¿Y esto es independiente también de las condiciones iniciales o debe encontrarse alguna condición inicial en específico para mostrar esos ciclos? Ya, para los ciclos límite, no hay problema con la condición inicial. Eh, bueno, normalmente, eh, si hablamos de un sistema, y este es un aspecto súper interesante. Primero responderé a la pregunta si es que tenemos el ciclo límite y cambiamos la condición inicial. Normalmente vamos a llegar al mismo ciclo límite. Lo que puede cambiar es lo que nosotros denominamos transitorio o transiente.
Es decir, hay un comportamiento que parece caótico hasta llegar al ciclo límite, ¿no? Eso es lo que tal vez faltaba indicar en la respuesta anterior. Normalmente cuando tenemos, ¿no?, un sistema, lo que vamos a ver es primeramente un comportamiento caótico, es lo que se denomina el transitorio caótico, y luego se llega a la situación ¿no?, a la situación regular. En el caso del comportamiento caótico no hay ese transitorio, ¿no? Tenemos comportamiento caótico y ya está. Lo que sí tenemos, incluso, ¿no?, en situaciones de comportamiento caótico, es que el mayor exponente de Lyapunov, que es uno de los indicadores para ver si tenemos caos o no, debe estabilizarse a un valor, ¿no? En el caso caótico va a ser un valor positivo. Entonces, pero hay un transitorio antes de que se estabilice en ese valor positivo. Pero estamos hablando del exponente de Lyapunov. A nivel de las series temporales, ¿no?, un sistema caótico siempre va a tener la apariencia de, ¿no?, eh, que podemos ver aquí, ¿no? Un comportamiento que podríamos denominar, no me gusta utilizar este término, eh, mejor no lo uso, es un comportamiento irregular, ¿no? Iba a decir desordenado, pero no utilicen, no confundan nunca, no hagan analogía de desordenado con caótico, porque no tienen nada que ver. Gracias, profe. Ah, y tal vez una cosita más. Hay sistemas que son multiestables. En los sistemas multiestables, ¿no?, dependiendo de las condiciones iniciales, nosotros podemos tener comportamientos regulares, casi periódicos o caóticos. Esa es otra cuestión, ¿no? Y es otro problema bien interesante y bastante común en sistemas dinámicos, hablar de multiestabilidad. Gracias, profe. De nada. Tal vez queda alguna pregunta de parte de los asistentes. Bueno, parece que no. Entonces, ahí levantaron las manos. Adelante. Buenas tardes, doctor Ramírez. Un favor, no sé si podría darnos una definición, o sea, más digerible de caos, porque en general yo pensé que era asociado al desorden y no, hasta ahora no puedo captar la idea. Gracias. Ya. Bien, es una excelente pregunta, muchas gracias. En realidad, cuando hablamos de caos, tenemos características del caos. Eh, y nuevamente voy a recurrir al estudiante con el que estábamos trabajando en la parte de Machine Learning. Las primeras discusiones eran, pero si yo he visto, no hay una definición del caos. Evidentemente, no hay una definición del caos, pero sí tenemos características del comportamiento caótico. ¿Cuáles son las características del comportamiento caótico? Una extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, tenemos un comportamiento acotado. Si ustedes se fijan en la forma del atractor caótico, no es que diverge, no está en una región del espacio de fases, ¿no? Puede tener la tendencia a llenar el espacio de fases, pero no diverge, ¿no? El comportamiento divergente es otra cosa. Eh, las oscilaciones son irregulares, ¿no? No podemos determinar un periodo, una frecuencia. Si hacemos una transformada de Fourier, un análisis de Fourier en la serie temporal, no vamos a encontrar armónicos, ¿no? Y la otra cuestión es que tienen predecibilidad limitada, ¿no? Es decir, no voy a decir que son impredecibles, ¿no? La palabra impredecible es muy restrictiva. Cada vez podemos hacer mayores predicciones,
y eso está en relación con lo que se denomina el tiempo de Lyapunov, que está en relación con el exponente de Lyapunov también, pero la predecibilidad es limitada, ¿no? En cambio, cuando tenemos un comportamiento regular, si tenemos una oscilación bien comportada, va a funcionar, ¿no? Para el pasado, para el futuro, resolvemos la ecuación y ya está, ¿no? Podemos hacer la predicción sin problema. En cambio, para los sistemas caóticos o para los sistemas que tienen este comportamiento caótico, la predecibilidad es limitada. No sé si está claro. Ah, y tal vez hablando de desorden, ¿no? Eh, Muchas veces se hace ¿no? eh, la relación de entropía y caos, o desorden y caos. Eh, el caos no implica desorden, ¿no? Implica irregularidad, pero no es desorden. Es más, digamos, eh, el hecho de tener un comportamiento, un transiente caótico que da lugar a oscilaciones regulares, bueno, nos muestra, ¿no? De alguna manera nos indica que eh, siempre debe haber esa irregularidad para que surja una regularidad. Y muchos de los fenómenos en la naturaleza, en sistemas biológicos, están en relación con el hecho de que se tienen comportamientos caóticos, que no implican irregularidad, ¿no? Si ustedes ven un electroencefalograma, ¿no? La serie temporal del electroencefalograma es terriblemente caótica. Sin embargo, eso indica la buena salud del paciente. Cambio, un paciente en estado vegetativo o al borde de la muerte, más bien presenta un comportamiento regular o casi regular en las oscilaciones que se obtienen a partir de la medida del electroencefalograma. No sé si con ese ejemplo queda más claro de que caos y desorden no necesariamente son lo mismo, no son lo mismo en realidad. Sí, con el último ejemplo ya, más luces me dio. Gracias. De nada. Creo que vi que alguien más estaba levantando la mano. Franklin, de nuevo. Sí, disculpen. Bueno, sí tengo otra pregunta. Es relacionado a esto de los espacios de fase, diagramas de fase, creo que se llama. Ujú. Sí. Pero lo obtienen en sí en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y si se extiende a parciales, se vuelve más complicado, supongo, ¿no? ¿O qué es lo que, bueno, qué se puede, qué comentario se puede decir al respecto? Sí, Es- digamos que trabajar con ecuaciones diferenciales parciales implica que no solamente estamos trabajando en la variable temporal, sino también vamos a trabajar en la variable espacial. Y bueno, los conceptos siguen siendo los mismos, ¿no? sea, podemos tener sistemas que dependen del espacio y del tiempo, y ahí hablamos de formación de patrones y todo eso, donde también podemos tener caos, ¿no? Comportamiento caótico. Y podemos tener, ¿no? Digamos, cuando hablamos de patrones bien definidos, ¿no? Hay diferentes tipos de patrones, ¿no? Cuando hablamos de patrones podemos pensar, no sé, en el pelaje de los animales, ¿no? Sobre todo de los felinos o eh, de las serpientes, ¿no? Que tienen unos patrones súper interesantes. En general, la naturaleza está llena de patrones, ¿no? Ustedes ven un árbol y van a encontrar patrones en las hojas, patrones en los troncos. De hecho, les comento que cuando analizábamos un modelo de neurona, el modelo de Rulkov, y
veíamos los espacios de parámetros, encontramos unas regiones que parecían tener la forma de los patrones que se observan en los árboles de palmeras. Entonces, consultamos con los biólogos, con la gente especializada en palmeras y tenemos una foto, bueno, una portada de la revista boliviana de física, donde se muestra una palmera con sus patrones, un tronco de palmera, y abajo eh, la representación del espacio de parámetros de ese modelo de neurona y son súper parecidos. O pueden buscar en una de las portadas, no me acuerdo de qué año fue, tal vez 2016, pero bueno, ese es, sí, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, también eh, se tienen comportamientos caóticos. No hay ninguna restricción al respecto. Pero es, obviamente hay más cuestiones a analizar en los sistemas espaciotemporales. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Tal vez hay alguna pregunta más de los asistentes. No, parece que ya no hay más. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Estaba muy interesante la charla y gracias por aceptar nuestra invitación. Em, Esperamos tenerlo de invitado en alguna otra ocasión también. Lo estaríamos dejando aquí. Ujú. A todos los participantes del curso, mañana seguimos con las clases del verano teórico y vamos a tener eh, toda la parte, bueno, la siguiente clase va a ser, mañana va a ser todo virtual, por si acaso. Muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente gracias, doctor, y tengan buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por el evento. Sigan con entusiasmo y eh, es reconfortante ver que hay estudiantes muy entusiastas en física y, bueno, en física teórica sobre todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, felicitaciones. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.